8 de la mañana con 10 minutos y bueno, pues ahora le agradezco mucho que nos tome la llamada, se lo agradezco a Saskia Niño de Rivera. Ella es presidenta de Reinserta, ustedes la conocen, ella es una experta en todo lo que tiene que ver pues con las cárceles, con los penales, con los cerezos. Ella tiene un amplio conocimiento, lo ha estudiado de fondo y pues le agradezco que analice con nosotros lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez. Saskia, te agradezco, buen día. Al contrario, muy buen día para ti y tu audiencia. Pues ¿ante qué estamos? Tú que conoces bien el sistema penitenciario, lo que vimos en Ciudad Juárez no es un hecho aislado, ya se ha advertido, ya se había puesto de manifiesto pues que era un foco rojo este cerezo. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué crees que haya desatado esta crisis que vimos apenas arrancando este 2023? Es que, a ver, no nos debería de sorprender. Claro. No es la primera vez que tenemos un motín, no es la primera vez que tenemos una fuga. Sí creo que ha sido el acto más violento después de ver cómo amagaron y degollaron y mataron a esos oficiales. La logística que se dio detrás de esa fuga, sí te podría decir que es de las fugas más violentas después de la del Topo Chico en el 2016. Ay, te estamos perdiendo. De repente perdiendo. pareciera que cada que hay una nota de estas nos sorprendemos, pero luego regresamos a lo mismo. Exacto. Vámonos a las cifras. En México el 80% de los penales están en situación de ingobernabilidad, ya sea que tengan autogobierno o cogobierno, que el concepto de cogobierno es un absurdo absoluto, porque quiere decir que las autoridades están aceptando de alguna manera que están negociando con los grupos delictivos para poder mantener un penal, ¿no? Entonces, cuando no hay gobernabilidad absoluta, para mí hay autogobierno. Y eso es la gran mayoría de los penales. Y cuando hay autogobierno pasan estas cosas. Como bien lo dijo la gobernadora de Chihuahua, esto no es algo que se dio hace un mes o hace una semana. Esto lleva años. Incluso el exgobernador Javier Corral puso un tuit pegándole a Maru como si él no fuera responsable. A Javier se le entregaron los penales en muy buenas condiciones, porque hay que recordar que en el 2012 hasta el 2015, 2016 más o menos, Chihuahua tenía penales modelos. Y yo me tocó, porque yo trabajaba en la Policía Federal y yo era directora de enlace penitenciario y me tocaba visitar todas las cárceles del país para supervisar cómo estaban, y Chihuahua lo usábamos hasta en las conferencias nacionales del sistema penitenciario como ejemplo de buenas prácticas. Fíjate. Se descompone. Sí. Políticamente hemos desafortunadamente en este país politizado la seguridad, y políticamente pues las cárceles no venden. No hay político que salga a decir, y yo como promesa de campaña voy a arreglar las cárceles, así, porque luego la ciudadanía siente que está diciendo que va a ayudar a los internos. Y creo que lo que pudimos aprender el día del 1 de enero que sucedió esto, es que cuando se habla de arreglar las cárceles y meter presupuesto en las cárceles, eso implica que no pase lo que pasó hace 2 días, no mucho más que eso. Pero hay como un miedo por parte de las autoridades de entender que el sistema penitenciario es un eje rector importantísimo en materia de seguridad. Totalmente, Saskia, y además algo que se ha venido comentando, y por eso justo iniciaba así esta charla, pues que no es nuevo, que no es una situación ni aislada, ni mucho menos que nos sorprenda, porque sí, efectivamente es nota, claro, que pues hayan encontrado un lanzagranadas, que hayan encontrado armas cortas, largas, drogas de diferentes kilos y kilos de drogas, claro, ¿no? Porque claro. Hay que decirlo, no son gramitos de droga. Sí, exacto, son cantidades. Es un error. A mí que hayan destituido al director me parece que no es suficiente. Claro. Uno, la destitución no es suficiente porque no llevamos también un año de que se encontró el bebé muerto en Puebla, de Tadeo, en el Puebla de San Miguel, y también hoy por hoy no tenemos claridad de lo que pasó. Se abrieron ciertos expedientes y no sabemos qué. Aquí debería haber una respuesta puntual de quién autorizó que entraran esas armas al penal, quién autorizó que entraran esos jacuzzis, esas pantallas, porque esos jacuzzis, esas armas, esos kilos y kilos de drogas
se hicieron adentro de la cárcel y se metieron de afuera de la cárcel, y eso no es una abuelita escondiendo la droga en una sopa o una arma larga en el sándwich que le lleva a su hijo el día de visita. Ellos entraron por aduana y entraron con autorización. Totalmente. Y ese no es un tema del director. Entonces, no nos dejemos ir que porque se destituyó el director ya están tomando cartas en el asunto. Les encanta en materia de seguridad a los políticos en México cuando pasa algo destituir, como si destituir y no van a poner a alguien más que va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, no sé, yo veo la situación muy delicada, me preocupa mucho lo que está pasando entre la Federación y Chihuahua en cuanto a cómo se están aventando la bolita unos con otros, porque si Chihuahua no fuese un estado opositor, te aseguro que esta no fuera la actitud que se estuviera tomando. Y por otro lado, también urge una reforma penitenciaria nacional, porque hoy por hoy yo he escuchado muchos medios que preguntan, bueno, ¿de qué depende que se vaya a un penal federal o que esté en un penal de fuero común? ¿Es el delito, no es el delito, es el nivel de peligrosidad, no es el nivel de peligrosidad? No sabemos, porque no está legislado. Uh-huh. Entonces, es brutal, porque una persona como el Neto, por ejemplo, puede tener 224 años de sentencia, delitos federales en su contra, y tener un perfil criminológico alto de liderazgo criminal, y aún así podrían pararse y que le den el amparo de quedarse en un penal estatal. Eso ha pasado, porque no está regulado y legislado. Entonces, yo creo que basta que los políticos y los legislativos hagan a un lado el sistema penitenciario, le hagan feo porque no viene bien con sus carreras políticas personales, y empecemos a meter orden, porque la inseguridad que vive en la ciudad se puede controlar en gran medida con el control de las cárceles, y es momento que los políticos se entiendan. Totalmente, Saskia, y además no sé si coincidas conmigo, estas acciones que se toman, pues obviamente de emergencia, porque pues es lo que es una crisis, y pues el traslado que vimos ayer de 191 reos a distintos penales federales, Estado de México, Nayarit, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, pues obviamente de momento, digamos, pues para un poco el vacío que hay ahorita, porque sí debe de haberlo, pues el vacío de seguridad que hay en este penal, que ya vimos ahorita no hay, ya se destituyó, como bien decías, al director, pero pues ahorita, ¿quién gobierna, no? Por supuesto que ya se enviaron elementos de refuerzo al Estado, pero finalmente es una situación sumamente complicada porque hay 30 reos de alta peligrosidad libres por las calles. Este personaje... Eso es lo que tenemos que analizar. Exacto. Están haciendo el traslado. Ese traslado se tuvo que haber hecho en agosto. Exacto. Porque recordemos que lo que pasó el 10 de agosto en Ciudad Juárez fue orquestado por Neto desde la cárcel. Sí, al interior. Y aún así, ahí se va a tener que aclarar el tema de los traslados, porque aún así no fue trasladado Neto. Y ahora me da risa que hagan el traslado después de que los 25 reos, los 30 reos ya se fugaron. Entonces aquí son horribles estos traslados, y te digo porque yo estaba en ellos, me ha tocado supervisar varios de estos traslados, y terminan trasladando al ratero que tiene problemas de adicciones en situación de pobreza. Entonces lo único que hace es separa a más familias que no necesariamente implican este perfil alto de seguridad. Ahora, lo que sí urge en Chihuahua es entender que el Cerezo 3 nada más tiene 1,900 internos de sobrepoblación. Ese es otro, exacto, es que ese es un tema, o sea, están rebasados completamente los penales, las cárceles, y pues, como bien dices, pues no se les ha dado la atención, es un gran pendiente que también no se viene arrastrando desde hace 1 o 2 años, son años y años y son años y años, y no es nada más Chihuahua, te puedo decir que el 80% de los estados están en estas condiciones. Ahora, Chihuahua tiene un penal nuevecito que no han querido inaugurar porque les falta algunas cuestiones de arreglar, pero está nuevo y vacío. El Cerezo 3 tiene que cerrarse. Tú no puedes tener en la frontera, en una ciudad fronteriza, un Cerezo de mediana seguridad. No se puede, es inviable, porque el perfil de personas que tienes, que son detenidas en Ciudad Juárez, no son necesariamente personas con delitos de cuello blanco o con delitos patrimoniales.
Claro. No estamos hablando del penal de Valle de Bravo en el Estado de México, me explico que es un concepto completamente distinto. Entonces, también aquí yo creo que el gobierno, el fiscal, la gobernadora de Chihuahua, tienen que empezar a priorizar en dónde van a ir los recursos. Y no sería mala idea, y sería un muy buen momento para entender que el cerezo número 3 no tiene la infraestructura y no tiene la manera de albergar a todos estos, pues aparte es un cerezo muy interesante porque está dividido por dormitorios y en cada dormitorio hay una pandilla diferente. Entonces estás en fuego todo el tiempo porque en cualquier momento se puede desatar una riña entre pandillas. Fíjate. Entonces, a mí me tocó conocer el cerezo desde una azotea de uno de los dormitorios. Y ves perfectamente bien cómo están los artistas asesinos en un dormitorio, los mexicles en otro dormitorio, los chapitos en otro dormitorio, y así sucesivamente. Entonces, es de altísima peligrosidad que tú mandes a tus custodios, a tu personal penitenciario, en estas condiciones. Yo veía que tapizaron los funcionarios públicos de Chihuahua y federales y demás, que descansen en paz, y los nombres de los 10 oficiales asesinados. Perdón, el Estado también y la Federación también asesinó a esos custodios. ¿Por qué mandar en esas condiciones a gente a trabajar sin capacitación, con sueldos básicos, sin manera de defenderse? Claro. Es dictar una sentencia de muerte. Sí, literal es mandarlos a la guerra sin fusil, porque además enfrentarlos a arma larga, corta, lo que ya decíamos, ¿no? Todo lo que tenían, que no es de sorprenderse, porque ya que decía el secretario de la Defensa, pues hacía la lista, ¿no? De todo lo que habían encontrado. Pues sí, o sea, de entrada te sorprende que haya 1,700,000 pesos ahí en efectivo, pero pues al final todo esto que tenían, pues era su operación, era su centro de operación de este grupo criminal, y pues ahora que se da esta fuga, pues todas los custodios, las familias, no me imagino la angustia que deben de estar pasando, porque ahora los mandaron a los penales federales, exacto, ¿no? Muchos de ellos, exacto. Y para muchas de estas familias, yo tengo una teoría, ¿no? Tuve la lista de, cuando hay traslados, tuve la lista de traslados, que está solicitando un estado, y puedes ver el nivel de autogobierno en los penales. ¿Por qué? Porque cuando hay situaciones de traslado, lo vimos ahorita con el cambio de gobierno de Quintana Roo, por ejemplo, ¿no? Llegó la lista de a quienes iban a trasladar, y era puro viejito pedófilo, ¿no? Viejito violador, puro ratero, así literal, y claro, eso habla del autogobierno en los penales. Porque si estás moviendo al viejito pedófilo, es porque estás dejando en tus penales a los pesados de la delincuencia organizada. Y los estás dejando, ¿por qué? Porque están billeteando el asunto. Esto es un tema de corrupción. Si queremos combatir la corrupción en el país, que se empiecen a ver carpetas de investigación por corrupción, y que se empiece a investigar aquí por qué el Neto seguía donde seguía, por qué entró un jacuzzi, por qué entraron almas largas, por qué había esa cantidad de efectivo en un penal, cuando en un penal, para combatir la corrupción, lo primero que tienen que hacer es eliminar el efectivo. Claro. Y hay sistemas para hacer eso, ¿no? Tarjetas externas de huella, donde compras en la tiendita con tu huella y demás, pero pues no lo quieren implementar. De poder se puede, y Chihuahua es un estado ejemplar en 2012, que marcó pauta para todo México. Después lo hizo Coahuila, después lo hizo Nuevo León, y podemos ver también ahí las cifras de cómo ha disminuido exponencialmente la violencia de delitos de alto impacto cuando los penales de un estado funcionan. Fíjate, o sea, tú lo viste en 2012, ¿cuántos años pasaron de ser un estado donde tenía, como dices, penales ejemplares, a la descomposición y que nos llevó a esto, ¿no? ¿En cuántos años tomaron el control los propios grupos delictivos y el autogobierno en este penal en específico, por ejemplo? ¿Cuántos Sin años? duda, fueron cuestión de 2, 3, 4 ¿Sí? años, 5 años para que esto terminara así. Es que claro, sí. A ver, las cárceles pertenecen al gobierno estatal, las estatales y las federales al gobierno federal.
El trabajo en cárcel es continuo, la capacitación a custodios es continua, la dignificación del trabajo penitenciario es continuo, el mantenimiento a los penales, lo vimos con el Chapo Guzmán en su momento. El gran problema que pudieron hacer un túnel de esa manera es porque no se había invertido en el mantenimiento de las placas tectónicas que están abajo del penal, que alertan ciertos movimientos. Pero claro, como no se invierte, la delincuencia organizada va agarrando estas plazas, porque al final son plazas para la delincuencia organizada, porque se mueve muchísimo dinero allá adentro. Entonces, tú no puedes pretender que digas, tengo este dinero en materia de seguridad en mi estado, y lo que me va a dar votos son más patrullas, más cámaras, lo que la gente ve, y entonces voy a descuidar el sistema penitenciario, le voy a meter dinero a otras cosas, y luego pasa esto. Pero que no, tú descuidas el sistema penitenciario y la delincuencia organizada lo toma en un segundo. Y esto lo vimos y lo hemos visto. Piedras Negras, una fosa común, te acordarás muy bien, una fosa humana común, que aparte metían a un interno del exterior, que fue el famoso pozolero, que deshacía los cuerpos que los zetas mataban en el exterior y los metían. O sea, era la zona segura para hacer cuerpos el penal de Piedras Negras. Hoy un penal de primera. Topo Chico tuvo la riña más sangrienta de la historia de México, con 48 personas muertas, incluyendo un bebé de 2 años que moría en contrafuego, que vivía dentro del penal. Sacaron drogas, armas largas, sacaron cámaras que tenían interceptadas el C4 del gobierno, de la Secretaría de Seguridad de Nuevo León. O sea, desde la celda del Charal, que es el que era dueño y señor del penal de Topo Chico, veía qué pasaba en el estado, desde las cámaras de su celda, jacuzzi, todo lo que te puedas imaginar. Se vio, lo hemos visto, nada más no aprendemos, no queremos entender. Pues sí, y se siguen repitiendo estas tragedias que al final le quitan la vida a muchas personas y que además dejan pues un vacío y una intranquilidad a las personas, en este caso a los habitantes de Ciudad Juárez, de toda esta frontera, porque evidentemente pues es un riesgo latente y justo ahora que pues todavía no hay información, porque no la hay de mayor localización, solamente por ahí se había ubicado a uno de los fugados, pero realmente pues no se tiene concretamente hasta el momento pues información de dónde pueden estar, y creo yo que pues será muy difícil y tenerla de primera mano ya ubicaciones y demás. Pues son 30 personas, y que operan con recursos, con insisto, complicidad de varios niveles de gobierno, y pues será complicado. Pero será bueno, muy complicado. Y antes de terminar, sí me gustaría decir, cuando hay este tipo de fugas, no necesariamente son para que la gente que se fuga se retire. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, porque estas personas salieron con una misión, porque normalmente los penales con autogobierno funcionan. Sales con una misión muy puntual, porque se necesitan refuerzos en las calles, ¿no? Entonces, pues, habría que analizar y ver puntualmente qué está pasando en materia criminal, y que los expertos en materia de delincuencia organizada en Chihuahua tengan un mapa muy claro para que puedan tomar cartas en el asunto a tiempo, ¿no? Pues sí. Pues preocupante, Saskia, pero de verdad muchas gracias por este contexto, pues panorama que nos presentas de cómo está la situación, cómo ha estado, y pues bueno, vamos a seguir por supuesto atentos a lo que ocurra en Ciudad Juárez. Te agradezco mucho, Saskia. Al contrario, un abrazo a ti. Un abrazo, muy buen día.